Bueno, buenos días a todos y a todas. No merezco absolutamente nada de lo que dijo este muchacho. Yo estoy muy contento porque hace unos años, en realidad, volví a sentir algo que no sentía hacía muchísimos años, que era la gana de abrazarme a una idea, la gana de abrazarme a una transformación y sobre todo volver a creer que esa transformación era posible. Y esto no es menor porque este es un país de muchos desahucios en ese sentido, es un país de muchas frustraciones. Entonces la decisión de volver a tratar de empujar y a dar vuelta a la historia de este país tiene que ver con un operativo contagio. Y yo siempre reconozco y recuerdo y hago un homenaje constante a eso, al loco que nos contagió. Nos contagió las ganas de hacer, y me refiero a Néstor Kirchner, ¿no? Porque si no, seguramente seguiríamos pensando cada uno por su lado lo que pensábamos, pero no nos hubiera agarrado la idea, tomado la idea, enamorado la idea de volver a juntarnos y a tratar de hacer algo colectivo. Yo escuchaba acá el término que es un poco la definición de todo este proyecto, ¿no? Porque uno decía compañero, compañera, compañero. La verdad que esto no pasa en todos los lugares. Esto tiene que ver con un linaje, tiene que ver con una historia, tiene que ver con identidades políticas, tiene que ver con profundas herencias culturales en este país. Y que evidentemente lo que quería decir es que no estoy equivocado, estoy en el cauce de ese cambio, soy uno más en el cauce de ese cambio y me siento orgulloso de estar dentro de ese cambio. Y me parece que en ese punto yo creo que la batalla que estamos dando es inmensa, es una batalla que tiene también la estatura de un desafío histórico. Alguien decía aquí la pelea por la subjetividad. Y es verdad, estamos armando la agenda política, cultural, económica para los próximos 100 años en la Argentina. Estamos tratando de cambiar la hegemonía cultural, política y económica de este país. Y claro, esa es una tarea de locos, pero también era de locos, y esto siempre lo recuerdo porque tuve la oportunidad de hacer el cruce de los Andes allí por San Juan, que es quizá el cruce que hizo San Martín, ¿no? Un cruce muy difícil. Y un cruce, no difícil, imposible para la época. Y sin embargo lo hizo. Y a veces nosotros somos hijos de esta cosa de si es imposible, es mejor, entonces hay que cambiarlo. Y me parece que en ese punto tiene que ver mucho la historia de este país con este presente que estamos viviendo y con el futuro que pensamos. Me parece que la ley de medios en realidad es una ley donde se está discutiendo poder. Porque cuando en la Argentina hablamos de Clarín, estamos hablando de poder. Y si quieren cambiamos la palabra Clarín y pongamos Techín, va a ser lo mismo. Y si quieren pongamos ahí cualquiera de las grandes empresas concentradas de este país que durante años decidieron qué eran lo que tenían que hacer con nosotros. Y decía bien Martín, en realidad con Clarín y con La Nación, ¿no? Que es el abuelo de todos estos, nos convencían de que cuando nos estaban matando nos estaban haciendo bien. Nos convencían de que cuando nos estaban dejando sin trabajo estábamos mejor porque estábamos bajando el déficit. Nos convencían de que cuando estábamos regalando las empresas estábamos mejor porque ya éramos una empresa, un Estado eficiente. Digo, una sarta, digamos, de barbaridades que de algún modo se fueron inoculando y que también es cierto, formaban parte de una agenda cultural que durante muchos años gobernó este país. Me parece que ley de medios implica y significa para todos nosotros la posibilidad de empezar a hablar de cosas en serio. Y si a uno reflexiona en este momento sobre las cosas que se dicen, una de las cosas que se dice ya hace un tiempo es la palabra monopolio. Y habría que remontarse casi 40 años atrás para detectar el momento en el que en este país se discutió seriamente contra los monopolios y de los monopolios. Haber recuperado el lenguaje para definir una situación determinada o un actor determinado es también lo que nos va a permitir superar, ¿sí?, la política de estos monopolios. Y yo quiero agradecer fundamentalmente la invitación a este foro, porque entre otras cosas lo convoca el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Y no es casual que en este proceso haya un vicegobernador en la provincia de Buenos Aires de las características que tiene este vicegobernador, que tiene algunas cualidades que el gobernador no tiene. Jueces y fiscales que salieron debajo de la alfombra, ¿no?, para decirnos que hay otro tipo de jueces, que hay otro tipo de justicia posible, que no solamente una justicia que esté subordinada a Clarín y a las empresas monopólicas de este país.
Y la verdad que eso también es un soplo de aire fresco y tiene que ver con este proceso político. Tiene que ver con lo que está sucediendo en la Argentina hace ya 10 años. Y eso es importante que lo destaquemos y lo resaltemos y que lo pongamos también en las cosas que nos fueron saliendo bien. Porque decía muy bien también Martín, estamos ganando. En algunas áreas estamos ganando. Lo de ayer en la Biblioteca Nacional es muy importante, porque pone en juicio y en cuestión a la justicia corporativa de este país. La justicia que ha sido la aliada y cómplice de todos los desastres económicos y políticos que vivió la Argentina. Porque es el poder más conservador, más reaccionario y que tiene un porcentaje de jueces que han sido designados en dictaduras más grandes que los que han sido designados en gobiernos democráticos. Y eso no es un tema menor, no es un tema accidental. Las dictaduras en la Argentina se hicieron para subvertir el orden del interés de las mayorías. Grupos minoritarios cooptaban el poder para hacer lo que quisieran en su beneficio. Por eso decía, ley de medios es discusión de poder. Y la discusión del poder es necesaria para democratizar a la sociedad. Y estamos en ese camino. Yo siento que estamos en ese camino y por eso quería resaltar lo de ayer de la Biblioteca Nacional. Y el de hoy es otro paso, que también es muy importante, porque en este foro aparece la voz de todos. Y aparece algo que es fundamental también, la esperanza de ser escuchados. Y teniendo en un nivel institucional tan grande a Gabriel, yo creo que esto no solamente es indispensable, sino que es absolutamente necesario y es viable. Y en torno a lo viable hay algunas propuestas. Y yo quería compartir con alguien que habló allí, que creo que tiene un diario, y por la experiencia de haberlo pasado, creo que por criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, es indispensable que discutamos qué vamos a hacer con la publicidad oficial en la provincia de Buenos Aires. Si va a seguir sirviendo para concentrar a los monopolios o si va a servir para democratizar la palabra como exige y pide la ley de medios. Y estamos ahí, estamos en esa discusión y yo creo que una de las propuestas que puedo acercar a este foro es que esto sea una ley, porque la discrecionalidad de hoy que yo puedo compartir puede ser el día de mañana no tan buena. Hay que empoderar a la ciudadanía, hay que empoderar a los sujetos de la ley, del mismo modo que hay que empoderar al Estado, porque hoy empoderar al Estado es empoderar a la sociedad. Entonces me parece que estamos en esas discusiones, que son, si las comparamos con las discusiones que teníamos, ¿qué digo?, 10 años atrás, más si quieren, son fabulosas, son formidables, y realmente hemos avanzado muchísimo. Con la experiencia de estos años, la verdad es que yo estoy convencido de que el rumbo es el correcto. Trato todos los días de dar testimonio de que ese rumbo es el correcto. Alguno comentaba acá que a veces hay que comerse sapos, y yo creo que el arte de la política es tratar de evitar comerse los sapos, también. Pero bueno, es cierto que no todo lo que se hace bien, y fundamentalmente lo que no tenemos que olvidar es que tampoco todo lo que se hace mal. Y que todo forma parte de una construcción, de un día a día. Un hecho lleva al otro, y esos hechos encadenados son los que generan las grandes transformaciones. Transformaciones que estamos viviendo acá y de las que somos orgullosos protagonistas. Para cerrar, por último, quería decirles también que lo que necesitamos no es solamente una fuerte y firme militancia. Nosotros no estamos viviendo una época de cambios. Nosotros estamos viviendo realmente un cambio de época. Estamos viviendo algo que va a cambiar para no volver a ser lo que fue. Esa es la definición. Y me parece que para eso hace falta un cambio también en nosotros. Que la militancia a veces es muy importante, pero que esa militancia tiene que estar acompañada del crecimiento, de la capacitación, de la comprensión. Porque ya dijo un viejo general, del que no recuerdo el nombre, que cada uno de nosotros tiene el bastón de mariscal en algún lado. Y eso es lo que hace indetenibles las transformaciones. Y eso es lo que hace que los pueblos vayan mejorando también. Y si estamos acá es porque somos mejores de lo que fuimos hace 5 años. Y por último, decir también que este es un año electoral. En un año electoral donde nosotros nos jugamos mucho y también se juegan mucho los otros. Y fundamentalmente lo que se están jugando son ellos mucho. A estos tipos en cualquier momento les va a empezar a caer la ficha de que van perdiendo. Y ahí se van a desesperar más de lo que están desesperados. Ya no va a ser el 13S, el 8N, no. Lo que se viene va a ser más profundo, si se quiere. No va a suceder como en otras oportunidades, pero digo, van a reaccionar. Y nosotros tenemos que estar preparados para esa reacción. Y para eso tenemos que estar de una manera juntos, ¿sí? Tenemos que estar cohesionados. Tenemos que tener una idea clara de cuál es el objetivo, de no entrar en provocaciones tampoco, porque a ellos les va a caer la ficha, a ellos les está cayendo la ficha. Ayer nomás, el fiscal
en el tercer fallo judicial dijo que esta ley es constitucional. Y la verdad que esto es importantísimo en términos de subjetividades, porque aún hoy a la sociedad hay que decirle estas cosas. Ojo que esto es legal. Pero ayer los jueces en ese acto en la Biblioteca Nacional hablaban de la legitimidad. Y esta ley no solamente es legal, eso ya lo sabemos, es profundamente legítima porque es acompañada por millones de personas. Todos los días, en todos lados, en las universidades, en los sindicatos, en los medios de comunicación. Y de esa legitimidad nosotros tenemos que construir una herramienta electoral que haga que este cambio se profundice y que sea realmente el cambio que esperan nuestras nuevas generaciones, porque nuestros hijos tienen que vivir mejores que nosotros. Nosotros tuvimos un país, a ellos le tenemos que dejar una nación. Y por último, decirles que cambio sigue siendo hoy, muchos años después de la asunción de Néstor Kirchner en su discurso inaugural, muchos años después, cambio sigue siendo la palabra del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Caballero.